presenta una dualidad de Eris, es decir, dos versiones de la diosa. La una inculca un sentido de competencia y superación en los seres humanos en lugar de lucha. Inspiraba a los perezosos a trabajar duro y crecer, ya que sentían envidia de aquellos que eran mejores que ellos. En cambio, la otra Eris, la más joven, es causante de problemas y es terrible con los humanos. Es de esta versión de la que nos ocuparemos en este relato. En la mitología griega, Eris o Éride es reconocida como la diosa de la discordia y representación de la envidia, ya que le gustaba provocar incidentes. Su equivalente en la mitología latina era discordia. Eris tiene orígenes que varían dependiendo de las fuentes consultadas. En la versión más común se le describe como hija de Nix, la personificación de la noche. Otras fuentes la colocan como hija de Zeus y Hera, por tanto, considerada hermana de Ares y compañera inseparable del dios en las batallas. La naturaleza de Eris es representada como una figura mezquina y problemática. Con su astucia y malicia, siembra la discordia entre los mortales y los dioses. Y como su papel es provocar conflictos y envidias, ninguno de los otros dioses la tolera, excepto su hermano Ares, con el que comparte una conexión con la guerra y la discordia. Junto a Deimos y Fobos, acompañaban al dios en las guerras más cruentas. Juntos disfrutaban de los horrores que se desataban en las conflagraciones. Deimos y Fobos son los hijos gemelos de Ares con Afrodita, la diosa del amor. El dúo representaba aspectos emocionales de la batalla. Deimos personifica el terror y el miedo paralizante, mientras que Fobos simboliza el pánico y el temor que lleva a la huida. En cambio, Eris representaba la discordia y el caos que frecuentemente preceden a los conflictos bélicos. En otras palabras, mientras Eris siembra las semillas del conflicto, Deimos y Fobos, junto a su padre, cosechan las emociones intensas y paralizantes que surgen en medio de la batalla. Eris recorre la tierra sembrando odio entre los ejércitos troyanos y griegos. Uno de los momentos más intrigantes en los que Eris ha participado, en los cuales desempeñó un papel crucial en el barco de Odiseo, fue cuando Zeus, el rey de los dioses, la envió a ella con una voz terrible y poderosa. Cuando llegó al barco, gritó con fuerza, elevando el espíritu de lucha en el corazón de cada soldado griego. Su presencia tuvo un efecto inmediato. Los guerreros se sintieron impulsados a seguir luchando y no pudieron regresar a casa. La intervención de Eris en el barco de Odiseo impidió efectivamente que los soldados griegos abandonaran la batalla. Aunque no tomó partido específicamente por los troyanos o los griegos, haciendo que su papel fuera único y perturbador, su presencia mantuvo la contienda en marcha. Eris fue la única deidad que se quedó en el campo de batalla para contemplar la lucha, exaltada con el derramamiento de sangre, lucha que ella misma ayudó a erigir. Molesta al no ser invitada a las bodas del mortal Peleo y de Tetis, a las que asistieron todos los dioses, Eris, por venganza, dejó rodar entre los invitados una manzana de oro, con la leyenda, para la más bella. Lo que causó que las otras diosas, entre ellas Hera, Afrodita y Atenea, entraran en una disputa por obtener la manzana que les daría el título de la más bella. Zeus no quiso intervenir en la afronta, puesto que una era su esposa y las otras dos eran sus hijas, y decidió más bien que un mortal sería el juez en esta disputa. Así que mandó a Hermes para que las condujera al desdichado Paris, príncipe de Troya e hijo de Príamo, para que hiciera las veces de juez, y así dirimiera quién era la diosa más bella. Una por una, como en orden de una fila, se le fue presentando ante París, con el fin de sobornarlo con sus diferentes promesas, según sus conveniencias e intereses particulares para hacerse elegir. Hera le prometió hacerlo señor de Asia y el hombre más rico del mundo, a través de poder político y tierras. Atenea, conocida como una estratega militar, imbatible en los combates, le garantizó sabiduría y destreza militar, que lo llevarían a los más excelsos triunfos militares, y así se convertiría en un hombre bello y sabio. Afrodita, conocida como la diosa de la belleza, la sensualidad y el amor, casi desnuda, se acercó a él, y le prometió darle el amor de la mujer más hermosa. Se trataba de Helena, princesa de Esparta, nacida del huevo de un cisne y de Zeus. La diosa del amor lo convenció diciéndole, ella se enamorará de ti. París no lo dudó, le entregó la manzana, como símbolo de que era la más bella, y se sintió con el derecho de raptar a Helena, que para entonces era la esposa de Menelao, rey de Esparta. Este acto fue considerado una grave afrenta y una violación de los lazos de hospitalidad que existían entre las ciudades-estado griegas. Decisión que llevó a la condena de Troya. En este conflicto,
Los ejércitos aqueos se enfrentaron a la ciudad de Troya y sus aliados en una lucha épica que involucró a héroes como Aquiles, Héctor y Áyax. Pero Eris no solamente se caracterizaba como la diosa de la discordia. A toda esta figura compleja, se le aunaba la expresión, madre de todos los males. Engendró a multitud de seres que se caracterizaban por tener aspectos problemáticos de su madre y características de los males de la naturaleza. Juntos formaban el caos total. La lista de su descendencia es amplia y asimismo angustiante. Fatalidad. Representaba la ruina y la insensatez. Personifica la imprudencia y las consecuencias desastrosas de nuestras acciones, y su influencia es a menudo destructiva y perturbadora. Ate es rápida y a menudo deja atrás a las litaí, personificación de las oraciones, que intentan detenerla. Vaga por el mundo, causando caos y confusión entre los mortales, pisa las cabezas de los hombres en lugar de la tierra. En algunas obras, Ate aparece como una figura que venga los actos malvados e inflige justos castigos a los delincuentes y su posteridad, similar a Némesis y las Erinias. Ate aparece en los dramas de Esquilo, donde su papel está más desarrollado, y en los de Eurípides. En Shakespeare, Ate se presenta como una invocación de la venganza y la amenaza. Marco Antonio, lamentando el asesinato de César, imagina a Ate como un espíritu ardiente del infierno que grita, «caos», y suelta a los perros de la guerra. Orcos, personificación del juramento, el que más problemas causa a los hombres de la tierra cada vez que alguno perjura voluntariamente. Era la personificación de los juramentos. Su papel era velar por su cumplimiento y castigar a aquellos que rompían un juramento sagrado. Orcos desempeñaba un papel fundamental en la moral y la justicia de la antigua Grecia, donde los juramentos se tomaban con suma seriedad, especialmente en contextos religiosos, legales y sociales. En una fábula de Esopo, un hombre que había recibido una suma de dinero en depósito juró que nunca lo había recibido. Sin embargo, Orcos lo castigó arrojándolo desde un precipicio, demostrando que podía regresar en el mismo día cuando intentaban engañarlo. Ponos, personificaba la lucha constante contra el trabajo arduo y el esfuerzo. Era símbolo de la tenacidad y la resistencia necesarias para superar obstáculos y alcanzar metas. Y su naturaleza problemática se reflejaba en su agotamiento y falta de aliento. Representaba la fatiga que acompaña al esfuerzo constante y la dedicación. Ponos representa tanto el aspecto físico como mental del trabajo arduo, y a menudo se le asociaba con la idea de superar adversidades para alcanzar un objetivo. Aunque no tiene muchos mitos propios, su concepto estaba profundamente entrelazado en la visión griega de la vida, el reconocimiento de que el éxito y el crecimiento personal requieren dedicación y perseverancia, incluso frente a las pruebas más duras. Limos, también llamado Etón, era la personificación del hambre y la hambruna. Este espíritu encarna la fuerza destructiva del hambre y todas sus ramificaciones. Era la contraparte de la diosa de los alimentos, Deméter. A menudo se le representaba como un hombre pálido y demacrado, con los ojos hundidos y el estómago distendido. Jugó el papel de verdugo en algunos castigos infligidos por los dioses a mortales, como el caso de Eresictón, quien fue condenado a padecer un hambre insaciable, sin importar cuánto comiera. Deméter ordenó a Limos que se introdujera en las entrañas de Eresictón como castigo por haber destruido uno de sus templos ancestrales para construir un salón de banquetes. La desesperación de Eresictón llegó a tal punto que finalmente se consumió a sí mismo. Lete es la diosa y personificación del olvido. Está asociada al río del Hades, también llamado Lete. Beber de las aguas de Lete provocaba la pérdida inmediata de los recuerdos. Algunos creían que antes de reencarnar, las almas debían beber de este río para no recordar sus vidas pasadas. Su función era liberar a las almas de los recuerdos dolorosos y permitirles comenzar una nueva vida. Se cuenta que durante el descenso de Orfeo al Hades para rescatar a su amada Eurídice, el río Lete jugó un papel crucial. Orfeo, conocido por su música divina, debía cruzar el río sin beber de sus aguas, ya que hacerlo significaría olvidar su propósito y su amor por Eurídice. Mientras tocaba su lira, su música conmovió incluso a las almas errantes y a los guardianes del inframundo, permitiéndole avanzar sin sucumbir al olvido que Lete ofrecía. Este episodio resalta el poder del amor y el arte como fuerzas capaces de superar incluso el olvido eterno. Algos, era la personificación de la pena y el dolor,
tanto físico como emocional. Tenía características distintivas. En primer lugar, naturaleza dual. Algos representa tanto el dolor físico como el emocional. Es la manifestación de las aflicciones que afectan a los seres humanos. En segundo lugar, espíritus femeninos. A veces se menciona en plural como las algea, que son espíritus femeninos que traen lamentos y lágrimas a las personas. En tercer lugar, residencia. Algos reside en las orillas del río Cosito, asociado con el inframundo. También podemos mencionar la relación con otros demonios, donde se asocia naturalmente con Esis, miseria, y Pentos, luto. Es opuesta a las Cárites, que significa gracia, o Edoné, que personifica la voluptuosidad. Episodios trágicos. El fantasma de Layo demandaba la expulsión de Edipo, y Algos fue uno de los males que plagaban la tierra en esa historia. Otras denominaciones. También se la conoce como Achos, sufrimiento, y Ania, tristeza, en diferentes fuentes mitológicas. Una anécdota interesante sobre Algos es su conexión con el collar maldito de armonía. Este collar, creado por Hefesto, fue forjado con la ayuda de Algos y otros espíritus malévolos. Se dice que el collar traía desgracias y sufrimiento a quienes lo poseían, simbolizando el poder destructivo del dolor. Pseudólogos. En la mitología griega, los pseudólogos eran las personificaciones de las mentiras y las falsedades. Se contaban entre los perversos hijos que tuvo Eris por sí misma. Por su naturaleza, los pseudólogos serían opuestos a Aletheia, la personificación de la verdad. En la mitología romana, su equivalente sería Mendacium. Una fábula transmitida por Fedro afirmaba que Mendacium, la mentira, fue creada por Dolo, la personificación de los engaños y las ardides, cuando trabajaba como ayudante de Prometeo. Prometeo tuvo que ausentarse mientras fabricaba a la verdad, y dejó solo a Dolo. Este aprovechó la ocasión y construyó una estatua idéntica a la de su maestro. Cuando Prometeo volvió, se sorprendió gratamente de las artes de su aprendiz y metió ambas estatuas en el horno. Sin embargo, Dolo no había tenido suficiente barro para acabar su obra, y no había terminado de rematarle los pies. Por eso, cuando ambas estatuas salieron del horno, la verdad caminaba con pasos firmes, mientras que la mentira, coja, tenía que detenerse, es decir, caminaba rengueando. Androctasias. En la mitología griega, las androctasias eran abstracciones que personificaban las matanzas, las masacres y los homicidios ocurridos en las guerras. Estas entidades solían acudir a los campos de batalla junto con las Queres, que se les asemejan mucho. En el escudo de Heracles, se describe que allí estaban labradas la persecución, la retirada, el contraataque, el tumulto, la masacre, la discordia, el desorden y la funesta parca, con un guerrero vivo arrastrado por los pies. Su presencia en la mitología griega simboliza el lado oscuro y destructivo de los conflictos humanos, destacando cómo la guerra no solo afecta físicamente, sino también espiritualmente a quienes la enfrentan. Disnomia. En la mitología griega, disnomia es la personificación del desorden civil y la ilegalidad. Disnomia representa la anarquía y la falta de ley, y es conocida por ser una compañera frecuente de otras personificaciones de males como Ate y Adiquia, la injusticia. Su contraparte es Eunomia, la personificación del orden y la legalidad. En la obra de Hesíodo, Teogonía, disnomia es mencionada como una de las fuerzas que trae caos y desorden a la sociedad humana. Esta figura mitológica refleja la creencia griega en la influencia de fuerzas divinas en los eventos humanos, especialmente aquellos relacionados con la justicia y el orden social. Otras deidades son las isminas. Estas deidades representaban conflictos y luchas, tanto en el campo de batalla como en disputas no marciales, como peleas callejeras o sin armas. Curiosamente, Quinto de Esmirna las describe en medio del fragor de la guerra de Troya, dando alaridos y emanando sudor y sangre. Las Macas son otras de las descendencias de Eris. Eran los espíritus de las batallas y los combates. Como era de esperar, las Macas se relacionan siempre con otras personificaciones belicosas o motivadoras de conflictos. Hesíodo las nombra individualmente, incluyendo a Proioxis, Palioxis, Omados y Sidemo. Estas deidades personificaban la intensidad de la lucha, el fragor de la batalla y la confusión en el campo de guerra. Además,
Homero menciona a Alque y Yoque como otras Macas en la Ilíada. Los fonos. Los fonos, o fonoi, son personificaciones de los asesinatos y las matanzas. Estos espíritus malignos representan la violencia extrema y la pérdida de vidas humanas. A menudo se les distingue de sus hermanas, las androctasias, que personifican las matanzas que ocurren específicamente en el campo de batalla. Mientras que las androctasias están más asociadas con la guerra y los combates, los fonos abarcan una gama más amplia de actos violentos y homicidios. Anfilogías. Las anfilogías son las personificaciones de las disputas y las contiendas. Representan la ambigüedad y la falta de claridad, generando malentendidos y confusión entre las personas. Estas personificaciones reflejan la creencia griega en la influencia de fuerzas divinas en los eventos humanos, especialmente aquellos relacionados con conflictos y disputas. Neikea. Eran las personificaciones de las disputas, las peleas y los agravios. Por su naturaleza, los Neikea eran una fuerza opuesta a Filotes, la amistad y el cariño. Sin embargo, el filósofo Empédocles creía que la amistad, Filotes, y el odio, Neikea, eran fuerzas opuestas que conformaban la materia en los 4 elementos: fuego, tierra, aire y agua. Así que en cierto sentido, los Neikea representaban la discordia y la hostilidad en la mitología griega. Estos hijos de Eris representaban los diversos conflictos y problemas que podían surgir en la vida humana, reflejando el papel de Eris como una figura que fomentaba la discordia y el caos. Encarnaban los aspectos más oscuros y destructivos de la existencia humana y divina, como la discordia, el asesinato, la mentira, la disputa y la guerra. Cada uno de ellos personifica una emoción o acción que puede desestabilizar y fragmentar tanto las relaciones como el orden social. Eris es un recordatorio de los peligros de la envidia y la discordia, pero también de la importancia de la armonía y la cooperación.